Estamos ya en la parte final. Estamos tratando de entender de cuáles son esos, a qué obedecen esos aspectos clínicos que nosotros revisamos en boca de paciente. Hablamos primero del color de la encía, que se les queda establecido de que el color de la encía depende de la irrigación. O sea, ella es la responsable de dar ese color. Nada más que siendo la sangre un color rojo, entonces el tono rosa se adquiere por el grado de queratinización que nos presenta el epitelio. Entendemos que a mayor grado de queratinización, pues lógicamente su tono es más pálido en la encía. Aunque hay influencia por el color de la piel de las personas y la presencia de células que provocan pigmentación, la explicación obviamente más lógica en relación al color de la encía definitivamente es por lo que ella tiene en su interior, y ese es, se refiere principalmente a los vasos sanguíneos. Es la irrigación la que origina el color de la encía, y únicamente el epitelio lo que está haciendo es opacarnos el color de la sangre. Después nosotros hablamos del tamaño de la encía. El tamaño de la encía dice que depende de la suma total de sus elementos celulares e intercelulares más la vascularización. Doctora, en este sentido, no significa que necesitamos contar. Únicamente nosotros sabemos de que un aumento en el tamaño de la encía desde el punto de vista clínico, pues fácilmente se nota. Si hablamos de inflamación, pues las personas se quejan precisamente de que sus encías están hinchadas. Y la interrogante que decíamos nosotros en un principio, si conocemos a la encía en su condición de salud, pues lógicamente nosotros podemos también tener la facilidad para entender el proceso que está sufriendo ella en las cuestiones patológicas, y sabemos o debemos también de explicarnos quiénes son los elementos histológicos que deben de estar respondiendo ante la agresión. Así que por lo tanto, si nosotros vemos un aumento en el tamaño de la encía, dice, pues claro que sabemos de que está aumentada de tamaño la encía. Y la cuestión es solamente preguntarnos quién es el causante. ¿Es la vascularización? ¿Es su elemento fibroso? ¿O son los elementos celulares? Entonces, eso obviamente nos lo responderá en el momento en que nosotros veamos directamente la situación anormal. Pero que sí estemos conscientes de saber de que algo de lo que ella tiene en su interior es la que ha hecho que la encía cambie de tamaño y por supuesto cambia de forma. Vamos a suponer la siguiente situación. Cuando hablamos de irrigación, en la irrigación se les dijo que son 3 fuentes de irrigación, y en sus propias notas hay un apartado donde dice que hay capilares que están aplastados, que son elementos que están de reposo. Y hace alusión a esto porque la irrigación en condición normal de la encía, decíamos ayer, funciona al 50% de su capacidad, no se necesita más. Pero sí existen esos vasos capilares que se consideran de elemento de defensa extra, porque simple y sencillamente están ahí, no tienen ninguna actividad, están únicamente a la espera de que sean necesitados. Y por consecuencia, se darán a notar su presencia cuando ellos se llenen de torrente sanguíneo,
y naturalmente harán que la encía, por supuesto, aumente de tamaño porque los espacios son muy limitados. Y un tejido blando, pues lógicamente puede aumentar de tamaño, cosa que no sucede con los tejidos duros, por supuesto, en los procesos inflamatorios. Por ejemplo, cuando tenemos un problema pulpar, si se duele mucho la pieza dentaria, las personas dicen tengo 1 o 2 noches que no puedo dormir. La inflamación de la pulpa, lógicamente en ese conducto, que lógicamente son paredes firmes, que son las paredes dentinarias, el tejido blando no se puede extender porque están limitados por tejido duro. Por eso es ese dolor tan intenso. El dolor normalmente es provocado, lógicamente, por los mismos mediadores de la inflamación, que son esos productos químicos, son altamente irritantes, son irritativos para las terminaciones nerviosas, y amén de la compresión que están sufriendo esas terminaciones nerviosas por todo el contenido que se está teniendo en el interior de esa pulpa que está sufriendo. Y cosa diferente sucede como en el caso del proceso inflamatorio de la encía. Pues lógicamente ahí sí tengo facilidad para que mi tejido blando se pueda agrandar, se pueda ensanchar, por decirlo así, para permitir, obviamente, el alojamiento de aquellos vasos que en un principio no estaban trabajando y que ahora por la necesidad de recuperación de normalidad tienen que hacerlo. Por eso se les dice desde el punto de vista clínico un aumento en el tamaño de la encía fácilmente interpretable. Y la cuestión, le vuelvo a repetir, la pregunta, y de acuerdo a cómo vea uno la encía, tiene uno que responderse qué elemento histológico es el que aumentó de tamaño. Por supuesto que el que estoy yo mencionando es el más común, o sea, un aumento de tamaño de la encía porque ha aumentado la cantidad de elementos sanguíneos como defensa. Elementos sanguíneos me refiero a que se ha abierto al 100% la capacidad de irrigación. Lógico que eso lo veré fácilmente y me lo puede explicar también fácilmente, lógicamente por demás datos y signos que en su momento describiremos. Así que por lo tanto, tengamos conciencia de que también se puede aumentar el número de haces fibrosos, y en su momento hablaremos precisamente de las fibrosis o de las hiperplasias de la encía. Pero lo cierto es que si aumenta el tamaño de la encía, entonces eso se nota muy claro, y es una de las cosas que por supuesto tendremos que ir tratando dentro de lo más común de la patología parodontal. La otra situación, el otro aspecto clínico que tenemos que revisar se refiere a lo que se refiere a la consistencia. La consistencia de la encía, ya aunque lo hemos visto, lo vimos clínico, puesto que también se analizó desde el punto de vista histológico. Cuando nosotros hablamos en el aspecto clínico, se dijo que la encía es firme, es elástica, y esa condición se la dimos a la encía adherida. La encía marginal dijo que ella rodea el cuello del diente a manera de collar y no está insertada. Así que por lo tanto ella es fácil de separar, por decirlo así, a la exploración. Por eso en sus notas dice la consistencia es firme, es resiliente, a excepción del margen gingival, el cual es móvil. El margen gingival es la encía marginal. Entonces, de forma general, entendemos que la encía es firme, es resiliente, menos y ya sabemos el por qué. Naturalmente, esto se debe a que las fibras se encuentran firmemente insertadas sobre el mucoperiósteo del hueso alveolar. Y esto es lo que nos está facilitando
esa firmeza que tiene la encía adherida. En cambio, las fibras gingivales que pertenecen a la encía marginal, que son las fibras circulares, las fibras gingivodentales y las fibras transeptales, ellas lo que van a hacer es contribuir a que tenga firmeza o que la encía marginal no se separe de la superficie del diente cuando se ejercen los esfuerzos masticatorios. Decíamos, todo esto ya lo vimos desde el punto de vista clínico. Lo único que estamos nosotros ahorita haciendo al combinar la cuestión histológica es ahora sí entender qué son las normalidades. Y por supuesto tenemos en este momento una capacidad para identificar anormalidad, porque si me dices que la encía es firme, resiliente, menos el margen gingival, y tomo una sonda y encuentro que hay una profundidad de más de 2 milímetros, que tenga 5 o 6 milímetros, entonces resulta que la encía adherida también es móvil, cosa que obviamente no es su condición. Y por supuesto que si una encía adherida se mueve o se desplaza, es porque, decíamos, no tiene hueso, no hay donde ella se inserte, y por lo tanto eso que le es propio a ella está perdido. Entonces la firmeza se debe a la inserción de las fibras del hueso alveolar y aquellas que van hacia la superficie dentaria. Ese dato es muy particular. Le vuelvo a repetir para la adherida. La encía marginal, ella, a pesar de que no se mueve, por decirlo así, incluso ahorita cuando está uno hablando, pero si tomaras un palillo, o el ejemplo, la punta del palillo la puedes introducir, obviamente con cuidado, encía y el diente. Eso nos da la idea de la firmeza realmente que tiene ella, que si queremos examinarla lo podemos hacer, o sea, podemos rechazarle a través de lo más natural, lo examinamos a través de la sonda parodontal. Por otro lado, y junto de la mano, lógicamente se habló de la textura superficial. La textura superficial se describió en un momento como que la encía me presenta un aspecto como si fuera de cáscara de naranja. Y esa textura superficial se la dimos en el aspecto clínico hacia adherida. Cuando hablamos, ¿quiero sacar esos también? Cuando hablamos de ella en el aspecto clínico, se dijo la encía adherida presenta un aspecto como de cáscara de naranja y además es firme y tiene... Y los estoy poniendo de una por uno porque si los pongo así, se hace, no caben, pues como que se hacen más. Gracias. Entonces decíamos nosotros que la encía marginal, como ella no está insertada, ella nada más rodea el cuello del diente, entonces nosotros lo que estamos viendo es una encía marginal de aspecto liso. O sea que en forma particular en los aspectos clínicos dijimos encía adherida es firme, resiliente o elástica y presenta un aspecto como si fuera de cáscara de naranja. Esa es su textura. Esto es lo que nosotros vemos. La firmeza, doctores, la consistencia de la encía, eso nosotros lo logramos tocando la encía, eso es palpando la encía. Y la textura se refiere al aspecto que yo observo clínicamente. Así que por lo tanto, es común esa textura, es para la herida, pero para la encía marginal no. ¿Por qué? Porque la encía marginal no está insertada. Por lo tanto, si no está insertada, entonces me da este borde liso. Por otro lado,
Recuerden que la encía papilar es continuación de la encía marginal por sus bordes laterales. Por lo tanto, la superficie de los bordes laterales debe de ser del mismo aspecto que la encía marginal. O sea, los bordes laterales de la papila deben de ser lisos, como es la encía marginal, porque ellos son continuación de ella. La central de la papila nos presenta punteado, porque ella, o esta porción, es continuación de la encía adherida. Por lo tanto, así inserta, presente ese aspecto, la porción central, porque recuerden que ahí está el col, y el col se tiene que unir forzosamente sobre el periósteo de lo que sería la cresta alveolar, para poder permitir la unión de la papila vestibular lingual por su base. También, doctora, por supuesto, que si nosotros notamos una encía adherida que carezca de punteado, también pudiera significar que hubiera alguna patología. Hablemos, por supuesto, de la parodontitis. Y eso significa que al igual como la consistencia está determinada por la unión de las fibras sobre el mucoperiósteo del hueso alveolar, por lógica, la textura también va de la mano con ese mismo aspecto. La textura está supeditada a la inserción de las fibras hacia hacia el hueso alveolar. Cada puntito que aquí vemos es donde está el brote del haz fibroso y jala hacia el interior, hace un jalamiento, y lógicamente en la parte externa nosotros vemos la depresión. Esto, si en este caso encía adherida me presentara la superficie lisa como lo es la encía marginal, doctores, pues entonces entendemos de que no hay hueso. Y si no hay hueso, entonces la encía adherida adquiere el aspecto liso y lógicamente adquiere movimiento, o sea, la podemos desplazar, porque las fibras gingivóseas no tienen dónde estar insertadas. Y de ahí que también se le dice que estos son sinónimos de salud. Y también se les dijo, se pierde una, automáticamente se pierde la otra. En este caso, nosotros estamos viendo una textura de una encía que es, diríamos, prácticamente lisa. Mas, sin embargo, las porciones centrales de la papila nos están mostrando un ligero punteado. Para esto, entonces, se les dice, la textura de la encía puede diferir en la boca de una persona. O sea, una persona puede tener variación en la textura de su encía, porque obviamente habíamos mencionado de que ese punteado es una característica de un refuerzo masticatorio. Quiere decir que hay cantidad suficiente de haces fibrosos que hacen frente a, obviamente, el impacto horizontal y vertical que sufrimos cuando trituramos alimento. Mas, sin embargo, no es general, porque no todos tenemos quizá la misma facilidad para poder ejercer, no poder ejercer, sino para poder consumir alimentos ricos en fibra. Por eso también hay personas que a lo mejor prefieren comer más por un lado izquierdo que por el lado derecho o viceversa. La cuestión que en esa persona ese punteado puede variar. No es rigidez de que tiene que ser forzosamente la encía con su aspecto de cáscara de naranja, porque depende que se le esté dando. Uso, entiéndase con ello, esfuerzos masticatorios. Por otro lado, también difiere
en cuestiones de la edad. Por ejemplo, los niños, el punteado gingival no está presente. Más o menos se dice que el punteado empieza a aparecer como a los 5 o 6 años de edad. Ella es cuando la criatura ya empieza a hacer mayor esfuerzo masticatorio y adquiere su mayor grado de evidencia en la persona adulta joven. O sea, ya en el caso de ustedes, si hacen esos esfuerzos masticatorios, pues lógicamente sus encías deben de presentar ese aspecto lobulado o el aspecto de cáscara de naranja o el puntilleo de la encía. Y empieza a decrecer con la edad, ya con las personas de tercera edad que ya no ejerzan esfuerzos masticatorios por lo que sea, siempre y cuando no sea patologías, obviamente. Al no ejercer esfuerzos masticatorios, entonces el punteado gingival puede empezar a desaparecer. Así que estos son aspectos diferentes en cuestión de la textura de su encía, pero no significa, por ejemplo, que esta que está lisa, aunque la vemos más lisa, no significa que sea normal, siempre y cuando guarde normalidad en el resto de sus características. O sea que, y la otra primordial, es obvio que no haya sangrado de la encía cuando tritura alimentos. Estas son situaciones en las cuales nos dice, bueno, si yo aquí no tengo punteado de la encía, pero tengo aquí en las papilas, significa que hay hueso, forzosamente hay hueso. Nada más en este sector que es la correspondencia de vida, bueno, pues a lo mejor está quitado esfuerzo masticatorio en la persona. Por lo tanto, no significa una condición de anormalidad. Si hablamos de forma y contorno, entonces nosotros volvemos otra vez a recordar la posición de la encía. Cuando hablamos de forma y contorno, pues tenemos que pensar en cómo se encuentran las piezas dentarias, la alineación de ellas y qué forma tienen los dientes. Déjenme checarle esta. Esta me puede servir. Cuando hablamos de la forma y contorno, entonces acuérdense que dijimos, la encía marginal rodea el vello de los dientes a manera de collar. Entonces, forzosamente tiene la encía que seguir las ondulaciones, tiene que seguir la forma que me pueda dar la raíz, o sea, la disposición de la pieza dentaria dentro del arco, tanto por vestibular como lingual. Si sigue la forma porque estamos sobre la raíz, entonces noten ustedes que se eleva sobre la raíz, es más alta, y se deprime al espacio interradicular. Aquí no tengo raíz. Esta depresión es lo que permite que las papilas tengan esos bordes cóncavos. Además, le dicen que si sigue estas ondulaciones, o sea, se eleva, deprime, se eleva, deprime. Eso tú lo llamas contorno o festón de la encía. Y es que la encía eleva a la raíz, deprime al espacio interradicular. Y debe de terminar sobre su superficie dentaria a manera de pico de flauta o bien en filo de cuchillo. O sea, entendamos entonces que la encía en sí es gruesa, pero conforme se va acercando al diente, al terminar ahí en ese margen debe de terminar en bisello. Eso es precisamente
Dice, termina a manera de filo de cuchillo, pico de flauta. Ese bisel que nos presenta sobre la superficie vestibular o lingual de los dientes, que junto con el fluido crevicular, que junto con la firmeza de las fibras circulares, gingivodentales y transeptales, impiden que la encía marginal se separe de la pieza dentaria o de la corona del diente cuando estemos masticando. Así que esto es lo que le vamos a llamar, por supuesto, la forma de la encía. Y en cuestión de su contorno, refiere a los espacios, estos van a depender del tamaño de los nichos proximales. Y también, por supuesto, la forma que tenga dichos dientes y también el nicho proximal, porque esto es para la papila. La papila dijimos que ocupa el espacio comprendido entre dos piezas dentarias que tengan contacto entre sí, formada por una papila vestibular y una lingualo-palatina. Entendemos y le dimos forma a la papila. La papila dijimos en ese tiempo puede tener forma piramidal o triangular, pero pues eso dependerá lógicamente de la forma de los dientes. Dependerá de la alineación de los dientes en el arco. Pero lo que sí sabemos es de que esa papila debe de llegar por debajo del punto de contacto. Por supuesto, entonces, siendo de esta manera, pues cuando no tenemos dientes en la posición correcta, entonces vamos a tener problemas precisamente en ese tejido, en la papila dentaria. Aquí tenemos papilas que obviamente está inflamada y vemos que los bordes ya no son tan cóncavos, sino más bien ya está empezando a formarse la convexidad porque la encía papilar o esta papila ha aumentado de tamaño. Lógicamente, en estos espacios puede haber ligera recesión, precisamente porque el alimento ya no sigue los canales, y al no seguir los canales, que son las fugas de escape del bolo alimenticio, entonces estos lo que hacen es irritar al tejido gingival y por supuesto este va a responder con un proceso de inflamación. Así que en síntesis, forma y contorno de la encía depende de la forma de los dientes, de la alineación de los dientes en el arco, de dónde se encuentre el nicho proximal y la forma que tenga el nicho proximal, porque también eso va a depender de los dientes. En este caso particular, cuando hablamos de forma y contorno, nos estamos refiriendo a encía marginal y a encía papilar, exclusivas de ellas. No es para la encía adherida. Y ellos, lógicamente, de antemano, supeditan de cómo se encuentran las piezas dentarias. Finalmente, en este caso, esta posición de la encía, doctora, la posición de la encía, por lo general, hace una alusión al nivel que guarda encía marginal sobre la superficie del diente, ¿sí? Pero recuerden que esa es la posición aparente de normalidad. Cada vez que nosotros veamos la encía marginal rodeando el cuello de los dientes a manera de collar, siempre pensaremos que esto es normal, pero no sabemos los niveles de inserción, así que siempre les obligará a revisar la profundidad del surco gingival y más en estas regiones donde la papila empieza a sufrir agrandamiento. Entonces, no lo dejen a la desidia, revisen surco gingival. Bien es prevenir. ¿Qué estamos previniendo? La enfermedad parodontal franca, porque el proceso de enfermedad gingival está presente. ¿Qué vamos a hacer? Detener el daño
y obviamente prevenir que no avance este proceso inflamatorio y estructuras profundas de los dientes. Estos problemas se corrigen con ortodoncia. Hay que alinear los dientes si es que no queremos que este proceso siga adelante. Lógicamente, pueda no tener yo forma de hacerme un tratamiento de ortodoncia. Entonces, se optimiza la higiene bucal y, lógicamente, le obliga al uso del hilo de seda dental para retirar alimentos que puedan quedar impactados por esta mala alineación de las piezas dentarias dentro del arco. Esta es otra situación. Las diferentes formas de papila, pero también tenemos dientes de diferente tamaño. Lógicamente, entenderíamos que no se trata del incisivo lateral normal, este sería el incisivo temporal, por obviamente la dimensión de las coronas. Pero sí notamos unas papilas que están inflamadas y hay separación. No hay punto de contacto, entonces el vértice está rebasando y por supuesto entonces también tenemos ya el proceso inflamatorio presente. Situación también diferente para otro tipo de forma de los dientes y la papila ocupando su espacio interproximal. Si hay espacio abierto, vamos a tener recesión gingival o recesión papilar en este caso. A perderla por completo. Entonces, forma y contorno depende de la alineación de los dientes, del tamaño de ellos, del tamaño del nicho proximal, de la forma del nicho proximal. Encía marginal. Termina a manera de filo de cuchillo sobre la superficie del diente y sigue las prominencias que me marque las superficies radiculares. Alta sobre de ellas y deprime al espacio interradicular. Esto se llama festón de la encía. Es el contorno. Y la forma de la encía, hay que acordar de la encía papilar, que llegue su vértice por debajo del punto de contacto y lógicamente que sus bordes sean ligeramente cóncavos. Cualquier alteración en ella, como aquí, como aquí, como acá, entonces hay necesidad de prevenir. Más cuidado con la higiene bucal y por supuesto el uso de los aditamentos accesorios para la higiene dental. Finalmente, doctora, vamos a ver lo referente a la erupción continua de la pieza dentaria. Normalmente, nosotros entendemos que cuando está la erupción activa es cuando los dientes empiezan a hacer su proceso vertical de erupción y lógicamente ese proceso va a chocar, va a terminar cuando haga oclusión con su diente antagonista. Esa es la erupción activa. Durante toda la vida, nosotros lógicamente por efectos de la masticación podemos perder sustancia dentaria. Podemos hablar de facetas de desgaste. Obviamente, cúspides achatadas o bordes incisales que se vuelven más bien como mesas en eso que antes fue un borde incisal. Esto naturalmente conlleva la disminución en el tamaño de la longitud de la corona clínica. Como si eso siguiera así, pudiéramos perder lo que se llama la dimensión vertical. Y al perder la dimensión vertical, haga de cuenta como que si nos, no que se le da la expresión, como que si se nos colgaran los cachetes por dentro, o sea, la mucosa. Y es cuando las personas dicen que cuando muerden, cuando mastican, se alcanzan a morder, dicen ellos, el cachete. No se muerden el cachete, se muerden obviamente la mucosa de carrillos y muchas veces a quien le estamos dando ese tratamiento agresivo,
es a la desembocadura del canal del conducto salival, el de Stenholm. Y eso es lo que puede suceder cuando estamos perdiendo la dimensión vertical. Para que eso no suceda, entonces la propia pieza dentaria obliga a la deposición, en este caso es el fibroblasto, obliga a la deposición de más cemento en la porción apical de la raíz. Y al poner más cemento en esa porción apical, impulsa a la pieza dentaria otra vez en una erupción que va a cesar hasta que vuelva a chocar con su antagonista. Lógicamente, en ese proceso va a hacer que la encía sufra un grado de recesión hacia apical. Cuando la encía migra hacia apical, es lo que le vamos a llamar recesión pasiva. Y entre la erupción activa y la erupción pasiva es lo que vamos a determinar con el nombre de la erupción continua de la pieza dentaria. Esta no cesa, este es un proceso fisiológico. Y aquí le tienen ustedes esquematizado en cierta manera. Están tomando la base del surco gingival y el epitelio de unión. Cuando hace erupción la pieza dentaria, esta sería nuestra primera situación de ellos. Que la base del surco y el epitelio se localizan sobre el esmalte. Ahí están los dos. Lógicamente, si vamos sufriendo esos efectos de desgaste en la porción oclusal, pues el diente tiene que recuperar esa pérdida de sustancia. Hará que el diente crezca porque el cemento se está depositando en la porción apical, obligándolo otra vez a alcanzar al antagonista. Y con eso lo que vamos a ver es que la base del surco gingival la vamos a encontrar sobre el esmalte y una parte del epitelio lo vamos a encontrar en la unión. Obviamente el epitelio de unión lo vamos a encontrar ya sobre la raíz. Sigue ese proceso. Ahora la base del surco lo vamos a encontrar en la unión amelocementaria, o sea, la base del surco gingival. Y el epitelio de unión lo vamos a encontrar sobre la raíz. Lo más grave es esta situación. Las personas que son bruxómonas casi normalmente nos presentan este tipo de situación, donde la base del surco y el epitelio de unión se encuentran sobre la superficie radicular. Esto es importante que lo recuerden porque precisamente una de las secuelas clínicas que tiene o que vamos a tener con la enfermedad parodontal es precisamente coronas clínicas que vamos a ver más grandotas y que las personas dicen, yo quisiera que mis dientes se vieran igual de chiquitos como antes si usted me hace ese tratamiento, pero eso es patología. Esto es cuestión fisiológica. La erupción continua del diente es fisiológica y veremos también cómo es necesario, cuando perdamos una pieza dentaria, es necesario rehabilitar, porque si no el diente va a seguir. ¿Sí? Ajá, sí. Con esto quiero terminar de todos modos. Si hay dudas, vemos en la siguiente clase, porque sí es cierto. Y para que no nos dejen hablando solitos, pues mejor